Cordial saludo, mi nombre es Marilyn Vallejo Castillo. El día de hoy voy a presentar el proyecto denominado Variedades estadísticas y funciones de precontraste, una revisión sistemática según las directrices PRISMA. En esta presentación se abordarán los siguientes temas: planteamiento del problema, objetivos, marco teórico, desarrollo de los objetivos, conclusiones y recomendaciones. Iniciamos con el planteamiento del problema. Y aquí se toman en cuenta tres aspectos principales. El primero es el conocimiento limitado sobre la aplicación de las variedades estadísticas y funciones de precontraste en el campo de Machine Learning. La segunda es que se han realizado estudios sobre las técnicas de Machine Learning y estadísticas de forma independiente. Y en tercero es la necesidad que surge de examinar más a fondo el impacto y el papel de las variedades estadísticas y funciones de precontraste en el desarrollo actual del Machine Learning. De aquí surge la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es el impacto y el papel de las variedades estadísticas y funciones de precontraste en la aplicación de algoritmos de Machine Learning? En base a ello, se plantea el objetivo general, que es analizar el impacto y el papel de las variedades estadísticas y funciones de precontraste en la aplicación de algoritmos de Machine Learning. Y se generan unos tres objetivos específicos. El primero hace referencia a indagar en la literatura existente el uso de las variedades estadísticas en modelos de aprendizaje automático. El segundo es identificar tendencias, patrones, lagunas en la investigación y áreas de interés que puedan orientar investigaciones futuras. Y el tercero es el análisis del impacto de las variedades estadísticas y funciones de precontraste de los modelos de Machine Learning. Marco teórico. En este trabajo, lo que se realizó fue una revisión sistemática utilizando el método PRISMA. Se plasma en esta diapositiva eh, lo que son los componentes del método y unos conceptos clave del tema, como para poder entender sobre sobre la información que se va a analizar. Entonces, en cuanto a la metodología PRISMA, básicamente PRISMA es una guía estructurada que nos da unos ítems o unos pasos para que los investigadores puedan realizar revisiones sistemáticas de forma más organizada, más transparente, de forma rigurosa, y que esa información sea compartida a otros investigadores de tal manera que cuando ellos realicen la búsqueda de la información siguiendo los pasos puedan obtener eh, los mismos resultados. Y la información que se obtenga de esta búsqueda de la literatura se presente de forma resumida y se pueden obtener conclusiones confiables de esta información. Entonces, en la parte izquierda se pueden observar los siguientes componentes, que es la identificación. Aquí hace referencia a la búsqueda de la información en las bases de datos. Cribado tiene que ver con la revisión únicamente de títulos y abstract o resúmenes de estos artículos para posteriormente hacer la selección. Elegibilidad tiene que ver con cuando se revisa ya los artículos en su totalidad. Esa inclusión, que es ya cuando se seleccionan los artículos para posteriormente extraer la información relevante. Extracción de datos es ya la recopilación de la información o los datos más importantes de los artículos. Evaluación de la calidad tiene que ver con la valoración la valoración de los artículos y la calidad de la información. Síntesis, aquí pues ya como su nombre lo dice, se resume y o se colocan ya todos los hallazgos que se encuentran de estos artículos, y en el informe se presenta ya la información más relevante y todos los pasos que nos indica PRISMA. O sea, es ya documentar como tal toda esta información. Y tenemos en la parte derecha los conceptos clave para abordar este tema. Es el primero, variedad estadística. Como lo dice acá, es el concepto matemático que describe un espacio de datos
que a simple vista parece un espacio plano, pero puede tener una forma más compleja cuando se examina en su totalidad. Las funciones de precontraste, que son herramientas que permiten comparar los modelos y determinar cuál se ajusta mejor a los datos. Está Machine Learning, que es el campo de estudio que investiga los algoritmos computacionales y que mejoran su rendimiento a través de la experiencia. En desarrollo de objetivos, tenemos el primer objetivo, que es indagar en la literatura existente el uso de las variedades y modelos de aprendizaje automático. Para ello, se puede observar acá el diagrama de Prisma. En este diagrama se ilustra el proceso de selección de los artículos o de los estudios. Entonces, tenemos en la parte superior que en esta ocasión se trabajó con dos bases de datos, que es ScienceDirect y Scopus. En ScienceDirect se encontraron 91 artículos que hablaban sobre variedades estadísticas y Machine Learning, y un artículo en la base de Scopus. Y posteriormente, y ya después de realizar la lectura de los títulos y los abstracts, quedaron seleccionados solo 23 artículos, se excluyeron 69, una vez se tomaron en cuenta los criterios eh, eh, de inclusión, que en este caso fue artículos que no tuvieran antigüedad superior a 10 años, y otros que se encontraron como capítulos de libros que también se descartaron, y pues quedaron 17. Y de ellos se descartaron también dos, porque decía que son los corresponden a capítulos de libros. Entonces, en sí quedaron 15 artículos, los cuales se revisaron o se leyeron de forma completa, y sobre los cuales pues, se hizo el análisis respectivo para posteriormente tener las diferentes conclusiones. Y para dar cumplimiento al objetivo número 2, este hace referencia a las tendencias, lagunas de investigación o áreas de interés que se encontraron dentro de estos artículos seleccionados. Entonces aquí se encontró que existía un alto uso de variedades riemannianas, y pues varios autores hablan del uso de estas variedades para representar espacios con propiedades geométricas curvas. Y en cuanto a las lagunas identificadas, se observó o se encontró que existe la necesidad de integrar las funciones de precontraste en modelos de Machine Learning para hacer análisis más completos. Y en áreas de interés está explorar la viabilidad de sistemas de diagnóstico asistidos por computadora totalmente automáticos impulsados por aprendizaje automático avanzado. En esta parte, pues es importante mencionar o destacar que eh, hay muchos estudios que nos hablan sobre Machine Learning. De igual manera, también hay pues, artículos que nos hablan de variedades estadísticas, pero esto de forma independiente. Y son pocos los artículos que hablan en sí de la combinación de estas dos áreas. Y eso pues, puede deberse quizá a la complejidad del tema. Y bueno, entonces, eso en cuanto a esta parte. Y en cuanto al tercer objetivo, que nos habla del impacto de las variedades estadísticas y funciones de precontraste, se presenta un cuadro comparativo para abordar la importancia de este tema. Entonces, acá tenemos el primero que es el método tradicional. eh, este se basa en espacios euclidianos. Entonces, y tenemos en la parte derecha lo que son las variedades estadísticas. Entonces, aquí encontramos una diferencia. En la primera, en los métodos tradicionales representan un espacio de planos de datos, y las variedades representan un espacio más complejo con propiedades geométricas. Lo que hace que las variedades pues, nos den mayor precisión para representar los datos. También los métodos tradicionales es lineal y están basados en coordenadas tradicionales, mientras que las variedades estadísticas nos dan una representación más compacta y adecuada de la captura de datos. Y también tenemos que los métodos tradicionales son ideales para los modelos de aprendizaje
supervisados tradicionales, mientras que las variedades estadísticas son ideales para algoritmos de aprendizaje avanzados, como por ejemplo los de clasificación y el agrupamiento en espacios de mayor dimensión. Y aquí también quiero resaltar que, pues, de acuerdo a la lectura que se revisó, todo se encuentra en un alto potencial de aplicabilidad de las variedades estadísticas, sobre todo en áreas de reconocimiento facial, en análisis de imágenes diagnósticas, en estudios genómicos, y esto pues se debe a la complejidad de los datos, porque las variedades pues tienen la capacidad de dar mayor precisión. Y pues de igual manera, la importancia también de las funciones de precontraste radica en que estas son capaces de seleccionar modelos que sean más adecuados. Conclusiones. Hasta donde la exploración lo permitió, se evidencia una limitada aplicación de variedades estadísticas y funciones de precontraste en Machine Learning, lo cual representa una oportunidad de estudio enfocada en la integración de métricas riemannianas en herramientas de Machine Learning. También se encontró que, de acuerdo a la distribución geográfica de publicaciones, eh, tenemos que el campo de variedades estadísticas aplicado a Machine Learning no ha sido explorado ampliamente y, bueno, de hecho no se encuentran publicaciones en Latinoamérica. Entonces, esto representa una oportunidad para futuras investigaciones. De hecho, la mayoría de publicaciones están en China y China, España y Estados Unidos. También tenemos que la revisión nos indica que la tendencia más frecuente en el campo de las variedades es el uso de métricas riemannianas o propuestas de métricas para optimizar y mejorar las métricas en curvaturas. Esta preferencia se explica debido a la precisión y la robustez en comparación a otro tipo de mediciones. Como recomendaciones, tenemos que realizar eh, una revisión enfocada en las métricas riemannianas aplicadas a algoritmos de clasificación. Esto pues porque supera las limitaciones de la métrica euclidiana en cuanto a curvatura y asimetría. Por lo tanto, una aplicación en algoritmos de clasificación mejoraría el rendimiento y la precisión de los modelos. También se recomienda promover una socialización en otras líneas de investigación como física de estadística para motivar una monografía que recopile estudios acerca de mediciones en geometría. Esto facilitaría un mayor entendimiento de la métrica riemanniana y las variedades estadísticas. Como lo decía previamente, quizás es un tema tan complejo que pues es difícil que una persona, pues como se dedique a hacer este tipo de investigaciones, pero sí se promueve eh, integrar digamos, las áreas o estudios de física, estadística, pues esto puede facilitar más las cosas. Y que desde la universidad se puede impulsar la creación de grupos de investigación multidisciplinarios para integrar áreas de conocimiento, pues esto va de la mano con la recomendación número 2, y esto permitiría identificar aplicaciones innovadoras y optimizaciones en diferentes campos. Muchas gracias.